Hola, en esta lección comenzaremos el trabajo ya con volúmenes de información un poco más grande y para eso aprenderemos la gestión de validación de datos y también cómo podemos dotar de características de formato según los valores que tenemos en nuestras tablas que cada vez van a ir siendo un poco más grandes. Comencemos. Respecto de los formatos condicionales, si ustedes se fijan en la imagen, estos nos ayudan a destacar la información automáticamente de manera gráfica o visual. En este caso, en rojo se encuentran los valores más altos y en un verde más profundo los valores más bajos. De la misma forma podemos utilizar iconos, barras de estado, que es muy útil sobre todo para porcentajes, que nos permiten entregarle mayor información a la persona que está viendo nuestra planilla o nuestros datos de cálculo. Otra funcionalidad importante al gestionar datos, sobre todo si son volúmenes importantes de información, es la validación. ¿Sí? La validación se encuentra en el menú datos o en la cinta de datos. Dependiendo la versión, lo que nos interesa acá es asegurarnos de que el usuario o la persona que trabaja con los datos ingrese solamente información que es válida y que no es errónea. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar con un ejemplo siguiendo los datos que hemos utilizado hasta el momento. Entonces yo tengo esta tabla que tiene información de estudiantes y lo que vamos a hacer primero es entregarle a estos datos de nota un formato condicional, lo que se encuentra acá en el menú inicio, formato condicional. Y fíjense que allí tenemos todas las opciones para administrar estas reglas de formato condicional. Eso quiere decir que si se cumple una condición, se aplica el formato de una u otra forma. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por asignar estas barras de progreso. Ustedes se fijan, se agregan automáticamente. A ese le voy a agregar otra regla. Yo sé que es un poco excesivo, pero es simplemente con fines pedagógicos de escala de colores. Fíjense que más alta la nota, un color más verde, más baja la nota, un color más rojo. De igual forma podemos trabajar con algunos iconos, como por ejemplo estos indicadores de conseguido, no conseguido, que también pueden ayudar. Y fíjense cómo estas reglas se van agregando a nuestro conjunto de reglas aplicado a esas celdas. Si yo quiero administrar las reglas, elijo en el menú formato condicional, administrar, y puedo eliminar alguna de las reglas incluidas, o puedo también borrar todas las reglas completamente. Y ahí dejo mis celdas sin formato. Voy a regresar. También podría, por ejemplo, no aplicar uno de estos formatos que ya vienen preestablecidos, que son de iconos, barras o escalas, sino que trabajar directamente, por ejemplo, con un valor. Entonces, en este caso, yo voy a colocar que si la vez que toma el ramo BTR es 2, por ejemplo, vamos a colocar un borde en rojo. Y ahí se destacan, no muy claramente, a ver, voy a repetir, formato, reglas, es mayor que, teníamos que colocar mayor que 1, ¿no es cierto? Y ahí sí. Entonces ahí tenemos destacado aquellos que tienen una vez que toma el ramo BTR mayor a 1. Entonces tenemos otro formato condicional. Eso es lo que tiene que ver con formatos condicionales. Lo que es ingreso de datos, a mí me interesa que aquí siempre se ingrese cierta información que no sea equivocada. Por ejemplo, alguien puede equivocarse en colocar valp ISO, por ejemplo, o alguien se puede equivocar al momento de ingresar a otra región. Entonces, para asegurarnos que los datos son correctos, nos interesa validarlos. Por ejemplo, voy a validar primero un valor numérico, como son las veces que tome el ramo. Eso está en el menú Datos, Validación de datos, y aquí nosotros decimos qué permitimos. En este caso, números enteros que estén entre un mínimo de 1 y un máximo de 4, suponiendo algunos errores. Entonces, fíjense que aquí si el usuario por error escribe un 7, no va a poder hacerlo, le va a salir un mensaje de error. Yo puedo además configurar en el menú de validación, puedo configurar ese mensaje de entrada o alerta de error. Por ejemplo, solamente valores entre 1 y 4, enteros. Y ahí yo le entrego al usuario un mensaje que cuando él se equivoque, entonces va a tener más información. Por ejemplo, si coloco un 5, más información con un mensaje más personalizado.
Ahora, la validación de datos cuando se trata de texto, sobre todo, puede ser más interesante hacerla con una lista. Entonces, yo voy a asegurarme de que todos los campos que se puedan ingresar en lista, en región, van a estar validados desde una lista. Entonces, fíjense que después de todas las opciones que tenemos, hay una opción que es la lista, y aquí yo selecciono el origen. En la versión en línea de Excel, ese origen tiene que estar, la lista que voy a usar para validar tiene que estar en la misma hoja electrónica. Entonces yo voy a utilizar aquí el rango, previamente copiado las regiones de Chile, entre 2 y 17. ¿Sí? Entonces también voy a colocar aceptar. Y fíjense que cuando el usuario selecciona esta celda, le van a aparecer todas las regiones y solamente puede elegir una de ellas, ¿sí? Una de ellas. Entonces es mucho más fácil el ingreso de datos también. Se facilita al momento de utilizar validación. Por supuesto, si el usuario quiere ingresar un valor que no sea correcto, va a tener un mensaje de error y como ya vimos, esos mensajes de error se pueden validar acá en alerta de error, ¿sí? Entonces queda todo validado. No es una región válida. Esto va a ser muy útil, sobre todo en las siguientes lecciones, los siguientes videos, cuando veamos altos volúmenes de información, gran cantidad de datos, los formatos condicionales, el uso de tablas, que recordar ya lo vimos en una de las lecciones anteriores. Aprovechamos de mejorar. También va a ser muy útil cuando trabajemos con altos volúmenes de información, como va a suceder en los siguientes videos. Muchas gracias.